2, 1. Toma 2. Bienvenidos a Compartir es Vivir, nuestro podcast para la comunidad. En este espacio nos enfocamos en temas relevantes para nuestra comunidad, desde noticias locales hasta consejos prácticos para mejorar nuestra calidad de vida. Aquí encontrarás entrevistas con expertos, historias inspiradoras y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos como comunidad cada día. Así que únete a nosotros en este viaje para aprender, crecer y conectarnos juntos como una comunidad unida. Así que comencemos. Y hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente también. Como cada 8 días nos acompaña Akenatón Huerta. Así que, Akenatón, por favor, ¿te gustaría presentarte? Pues bueno, gracias por la invitación. Yo soy Akenatón Huerta, para los que nos están viendo en este momento. Presente, ahorita que dijiste invitado a Akenatón Huerta, aquí estoy, presente. No, pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Antes que nada, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que toda la gente en estos días está muy ocupada, entonces antes que nada, pues te agradezco, ¿no? De antemano y pues, ¿por qué? Antes de preguntarse por qué está aquí Akenatón, bueno, pues ahorita se van a dar cuenta por qué. Al final del día, todos tenemos algo de inspiración y él viene a inspirarnos con todo lo que él sabe y su forma de ver la vida, porque al final de cuentas, ser motivador no es cualquier cosa. ¿Por qué no te presentas? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas, Akenatón? Bueno, yo me presentaría como un facilitador, vaya, un facilitador de procesos de cambio, más que motivador. Me autodenomino un facilitador de procesos de cambio porque creo yo que ayudo a las personas a pasar por un proceso, les facilito un proceso de autotransformación. Sí, una transformación que nace dentro de ellos mismos, más que ponerlos a saltar y brincar y decirles, sí puedes, tú lo vas a lograr. Mi objetivo es que ellos se convenzan a sí mismos desde su ser que pueden lograrlo. Entonces yo me presentaría como un facilitador de procesos de cambio, un ciudadano del universo que está aquí para compartir la luz como todos los demás, que estoy aquí para aprender, para evolucionar, ¿sí? Me presento como también un padre de 2 hijos, como un hermano, como un hijo, como un socio para mis socios, un hispanoparlante, pero como digo, un ciudadano del universo. Claro, no, y eso está padre, porque al final de cuentas, yo me quedo con un par de cosas que acabas de decir. O sea, cuando dices un facilitador, ¿de qué forma? ¿A qué te refieres con eso? Sí, podemos ir un poco, profundizar un poco de eso. Claro, cuando digo un facilitador de procesos de cambio, por ejemplo, una persona se da cuenta que no está logrando lo que desea. Por ejemplo, no puede transformar su cuerpo de una figura a otra que le gustaría. No puede cambiar un estado, un hábito. Está teniendo algún problema con su relación de pareja, con su relación en el bolsillo, con su economía. Está teniendo un problema con su salud física, mental, emocional. Está teniendo conflictos con sus familiares, con la sociedad. Entonces empieza a tomar conciencia de que necesita ayuda, de que necesita transformarse, porque todos los paradigmas, todas las ideas que trae, que le inculcaron desde primero su información genética, todos sus ancestros, más aparte agrégale la educación familiar que recibió a través de papá, de mamá, o a veces de abuelos, de tíos, o a veces de alguna institución, vaya, algún albergue en el cual te acogieron porque fuiste huérfano. Entonces, todos esos paradigmas, agrégale la cultura, agrégale la religión, agrégale todo el entorno social, cultural, en el cual te fuiste de alguna manera, no quisiera decirlo víctima, sin embargo, las circunstancias te llevaron ahí. Entonces, todo eso te ha llevado y te ha puesto en la situación que te encuentras hoy día. Con el cuerpo que no quieres, con la economía que no quieres, con la pareja que no quieres, en el trabajo que no quieres.
A ver, perdón que te interrumpa. Sí, sí. O sea, tú me estás diciendo que lejos de ser una opción para nosotros cuando lo decidimos y ahorita ya no lo quieres, o sea, ¿fue porque tomé mala decisión o cómo es que lo estás transformando o cómo lo puedo transformar todo eso que tú me comentas en lo que tú me estás de alguna forma planteando, ¿no? Porque al final de cuentas en el momento que yo, vamos a decir, mi herencia emocional familiar la dejé, me la trajeron mis padres, ¿no? Porque yo creo que esa es la peor de todas, ¿no? La que heredamos, la que mis papás, de que quizás me golpearon, de que fui abusado, de que fui huérfano. O sea, eso no fue opcional, ¿no? Eso como que ya lo traía dentro del paquete de mi vida, ¿no? Entonces, ¿tú en qué forma dices, bueno, cámbialo? ¿Cómo lo cambias? O sea, o cómo es que dices, parteamos esa parte que tú dices, bueno, ¿fue por decisión, porque tú lo quisiste así, o fue porque realmente la vida te trajo así? Bueno, de hecho yo en lo particular, yo no creo en las casualidades. Yo creo en las causalidades. Entonces, yo sé que si yo llegué a un entorno familiar con un padre, una madre determinada, en una situación determinada, en una cultura determinada, es porque mi alma requería llegar ahí, exactamente con esa familia, con esos padres. Incluso si yo nunca conocí a mi padre biológico, esa era parte de la misión, esa era parte del viaje, de la experiencia de mi alma. O sea, ¿tú crees que ya venimos switchados, o sea, ya venimos preparados de anteriormente por parte de una forma cósmica? ¿O cómo lo manejas tú? ¿O de qué forma lo traduces a esas palabras? O sea, a mi entender, no con tu quizás conocimiento, ¿no? O sea, o quizás para nosotros las masas que quizás se nos complica más poder entender esas partes de, a ver, o sea, yo ya estaba predestinado a tener ese tipo de papás. Yo ya estaba predestinado a tener ese tipo de familia, este tipo de relación. Incluso yo estaba predestinado a hacer este podcast. Bueno, imagínate por un momento que tú vas a la escuela, entras al kindergarten, sí, al jardín de niños. Después pasas por toda la etapa del jardín de niños y te dice tu maestra, ¿sabes qué, Rey? ¿Estás listo para irte a la primaria? Pasas por toda la primaria. En México es de primero hasta sexto grado de primaria. Aquí creo llegan hasta el quinto. Pero bueno, vamos a hacerlo práctico. Terminamos la primaria. Cuando te gradúas de la primaria, sigue la secundaria. Ok. Exactamente de la misma manera, tu alma se va graduando en las vidas que experimenta. Entonces, si tú llegas hasta quinto grado de primaria, no te pueden saltar a la preparatoria o al segundo o tercer grado de secundaria. A menos que seas un genio. Sí, a menos de que seas un genio. Pero aún así, tú tienes que demostrar en quinto grado que ya estás al nivel de un segundo o tercer grado de secundaria o de bachillerato. Pero lo estás probando ahí, en ese grado, en tu quinto grado. En la vida pasa exactamente lo mismo. Llegas a esta realidad, ¿sí? A esta realidad atómica, física, donde podemos tocarnos, sentirnos físicamente. Entonces, en esta realidad es donde podemos demostrar que somos unos genios y saltarnos a un nivel muy superior. Pero si vamos tranquilos y nos vamos, ¿por qué? Porque nos morimos, como le llamamos en esta realidad, cuando pasamos a otra experiencia vida, a otra dimensión, como los sueños. Cuando tú estás dormido, tú te encuentras ya en el sueño. Y sabes que es un sueño hasta que regresas a esta realidad y te despiertas, ¿correcto? Claro. Ok. Cuando uno pasa por ese llamado proceso muerte, es exactamente lo que pasa. Tu alma viaja y se va a otra realidad, a otro espacio-tiempo. Dimensión, claro. Ok, entonces, si tú te quedaste en el quinto grado de aprendizaje en tu alma, cuando se te da la oportunidad de volver a encarnar
en esta realidad te quedas ahí, en ese mismo entorno en el que tú te quedaste. No te pueden pasar más adelante, porque entonces te perderías de ese aprendizaje que es necesario para adquirir una automaestría. Claro. Entonces, por eso, si venimos de alguna manera preparados al nivel en el que nos quedamos. Sí, claro. A ese nivel en el que nos quedamos. Ahora, para que nosotros estemos reencarnando y reencarnando y reencarnando, es porque no nos estamos enfocando en crecer. La conciencia sigue muy adormecida. Gracias a esta despertar galáctico que estamos experimentando hoy día, el día galáctico que los mayas, los sumerios, los egipcios, los aztecas decían que en el 2012 se concluía un ciclo galáctico e iniciaba un nuevo ciclo galáctico. Entonces, a partir del 2012, la conciencia del ser humano empieza a despertar y empezamos a, valga la redundancia, a tomar conciencia de qué somos, de quiénes somos. Entonces, yo no soy de los que ando por ahí ofreciéndome como para decirte, oye, yo puedo ser tu facilitador de procesos de cambio, porque necesitas cambiar. No, la persona tiene que tener una introspectiva de sí mismo, tiene que tener la voluntad en sí mismo de reconocer que necesita un cambio, una transformación. Y en este caso, entro yo para ayudarlo en ese proceso. Pero cuando entra en ese proceso, en ningún momento le voy a crear una codependencia a mí como un facilitador o un terapeuta o un coach o un médico. No, al contrario, mi objetivo es que esta persona que se acerque a mí reconozca que en su interior está el maestra interior. Interesante. De que ya me sucedió ahora sigo siendo yo el mismo que se sigue poniendo el pie, ¿no? A final de cuentas, de alguna forma, así es como lo estás poniendo, ¿no? Porque yo no lo he decidido. O sea, yo no he decidido cambiar. Yo sigo plantado en el mismo lugar porque yo quiero estar, ¿no? De alguna forma. O yo quiero seguir en quinto, ¿verdad? Yo no quiero pasar a junior high, o no quiero pasar a sexto, no quiero pasar. Porque de alguna forma es opcional, ¿no? Al final del día, ¿no? Pero ¿tú qué crees que sea lo más difícil de poder hacer ese cambio? Están lejos de ser la mente y decir, como comentabas, es que no me puedo ir vendiendo a lo que yo hago si tú no lo quieres hacer. Bueno, de hecho, sí, uno de los retos, en el cual nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos constantemente es al ego, a nuestro ego. Y el ego, hasta cierto punto, siempre es bueno, nos ayudó durante un periodo determinado. Entonces no vamos a ir en contra del ego, no nos vamos a convertir en los enemigos de nuestro ego. Sin embargo, vamos a entender que por un tiempo determinado, el ego nos ayudó a llegar aquí, hasta este momento. ¿Por qué? Porque nos dijeron, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un caballero, tú eres una dama, tú eres una persona educada, tú eres una persona honesta. Y esa era parte de la formación del ego, donde nos dicen quiénes somos. Sin embargo, llega un momento en que nos perdemos. Nos perdemos en el ego y el ego se empieza a enfurecer, se empieza a molestar o a incomodar cuando se siente menos que los demás. Cuando las personas no te ven o te reconocen como te han dicho que te deben de ver. Que quién eres, por ejemplo. Vamos a pensar la mamá que le dice a su hija, tú eres una señorita y tienes que darte a respetar. Eres una mujer hermosa, bella, y todo hombre que se acerque tiene que tratarte como una dama. Entonces llega un hombre y, de acuerdo a la educación del hombre, le tira un piropo que hasta cierto punto puede ser vulgar. Entonces ella se va a sentir ofendida, porque como a ella le dijeron que es una dama, que la deben de respetar, que la deben de
tener aquí como en un altar y no lo están haciendo, entonces se molesta. Ese es el ego. Ahí es donde el ego se siente ofendido. Y ese es al que tenemos que entender y empezar a apaciguar, a hablar con nuestro ego y decirle, tranquilo, tranquilo, durante un tiempo determinado me serviste para llegar hasta aquí, pero ahora es el momento de crecer y no tomarme las cosas personal. Como la sabiduría tolteca, de acuerdo a los acuerdos, el segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Si una persona viene y aparentemente te ofende, no tiene poder para ofenderte a menos que tú le des ese poder, que te pongas de acuerdo con sus palabras. Esos son los acuerdos. Ok, entonces, para que nosotros empecemos a realizar un cambio, tenemos que estar conscientes que hay algo que debemos cambiar en nosotros. Porque es evidente que si estoy teniendo conflictos con mi economía, algo no está funcionando. Lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi papá, lo que me dijeron en la escuela, lo que me dijeron en X lugar con respecto a la economía, no me está funcionando, puesto que siempre ando a raya. Lo que me dijeron en relación a mi pareja, a cómo tratar o cómo llevar una relación de parejas, si estoy teniendo conflictos con mi pareja, entonces no me está funcionando lo que yo traigo aprendido. Los métodos que yo estoy utilizando no me funcionan puesto que estoy en conflicto con mi pareja. Entonces, ahí es donde mi conciencia me dice, ojo, ¿quieres mejorar? Cambia, cambia. Sé otra persona. Empieza a actuar de manera diferente. El mismo Einstein dijo, uno de los síntomas de la estupidez es hacer las mismas cosas de la misma manera, una y otra y otra y otra vez, y querer esperar resultados diferentes. Eso no va a pasar. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Entonces, cuando la persona dice, quiero cambiar, necesito, ya es momento de cambiar, entonces llega un facilitador, en este caso Kenatón, y ya vemos muchísimos. Y llega Kenatón y te dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar yo te puedo facilitar ese proceso de cambio, ayudándote a recordar quién eres, ayudándote a recordar el poder que está dentro de ti, no afuera, no en otro lugar, sino dentro de ti. ¿Y cómo lo hago? Primero que nada, ponte a pensar, ¿por qué late tu corazón? ¿Por qué está latiendo tu corazón? Yo no te veo emplogado. ¿Dónde está esa energía, ese poder? Dime quién construyó cada fibra de tus nervios, de tus órganos, de tus huesos, de tus músculos, el color de tu piel, el color de tus ojos, tu cabello, tus dientes, todo, absolutamente todo. Es el poder creador. Entonces, eso eres tú. Eso eres tú. Entonces, desde ahí empieza la facilitación. Empiezas a recordar y decir, oye, sí es cierto. Sí es cierto. ¿Tú crees que la mayoría de las veces que, o todo lo que estamos, como estamos, mucha gente, es opcional? Porque no queremos avanzar. Y ese despertar de alguna forma que no nos deja es también opcional, ¿no? O sea, de alguna forma es porque queremos estar ahí. Yo creo que yo y mucha gente lo hemos dicho, digo, te lo acabas de mencionar, de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué aquello? Pero a final de cuentas es también tener un rumbo, ¿no? Porque no solamente quizás es, ok, ya tengo a mi facilitador, pero también tengo que saber dónde dejarlo, ¿no? ¿Para dónde voy a ir? ¿Cómo funciona más? A ver, plática, no digo, la plática que estás comentando es, sí, tiene totalmente 100% sentido, pero ¿a dónde nos lleva? ¿Y qué es el siguiente paso? Vamos a decir, ok, ya tengo el Kenatón y ya, de alguna forma ya siento que ya desperté, ya mis metas, ahora, ¿qué sigue? Ok, lo primero que uno tiene que empezar a hacer es práctica, empezar a practicar. Cuando tú eres un niño, cuando fuiste un bebé, no naciste caminando.
Incluso tu cuerpo tenía una forma diferente a la que tiene hoy día. Y con el deseo ferviente de imitar a los demás, en este caso a los adultos, a tus padres, ¿qué fue lo que pasó? Empezaste a querer caminar, a imitarlos. Pero no fue fácil, tuviste que practicar. Y fueron días de práctica continua, horas y horas y horas enteras. Pero jamás te pasó por la mente, no voy a caminar nunca, no, ya estuvo, me voy a dar por vencido. No. Ahora, el ser humano empieza de manera consciente e inconsciente, que aquí quiero hacer énfasis. Cuando una persona empieza a contaminar su cuerpo a través de lo que ingiere, ya sea de bebidas, de comida, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que habla, etcétera, 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 empieza a contaminarse. Y esa contaminación empieza a habitar en él. Porque somos luz, recuerda, somos energía. Y es como una frecuencia radial. Si tú quieres escuchar tamborazos, pones una estación donde te pasan tamborazos. Si tú quieres escuchar música clásica, vas a poner una estación donde te pasen música clásica. Si tú quieres vibrar con el amor, tienes que sintonizarte con el amor. Y para eso tienes que observar, tienes que oír y tienes que sentir el amor. Pero si, por ejemplo, te permites la crítica, el juicio, la condenación, el juicio, la envidia, la rabia, pues estás vibrando en esa frecuencia. Entonces es el sexto principio hermético de acuerdo a Hermes Trismegistro. Sí, en las 7 leyes y principios universales, el sexto dice muy claramente, no existe una causa sin efecto o un efecto sin causa. En sánscrito se le llama ley del karma, otros le llaman ley del boomerang, otros le llaman ley de la cosecha. Si tú siembras manzanas, semilla de manzana, ¿qué vas a cosechar? Peras. Exacto, y eso es lo que las personas a veces piensan. Esperamos que salgan peras. Si tú siembras odio, resentimiento, ¿por qué esperas recibir amor, alegría, abundancia? Entonces, ¿por qué me pasa a mí esto? Exacto. Es cuando preguntas, ¿por qué me pasa a mí esto? Exactamente. Entonces, de manera inconsciente o consciente a veces también, estamos en el lugar que estamos porque queremos. ¿Y por qué digo inconsciente? Porque nos ha llevado la vida de acuerdo a las decisiones que hemos tomado, de acuerdo a lo que yo decido comer, beber, ver, escuchar, platicar, etcétera, me ha llevado al lugar o me ha traído a este lugar en donde me encuentro, a vivir las experiencias que estoy viviendo. Entonces, cuando tú dices, ya tengo Akenatón, bueno, ok, qué padre. Pero más que decir ya tengo Akenatón o a un facilitador, lo primero es de que tú reconozcas, ok, ya reconocí, ya recordé que el poder creador está dentro de mí. Ese es el primer paso, que tú reconozcas que la vida se está expresando a través de ti. Que cada pensamiento es la energía de Dios, la energía de la vida, la luz, la que te permite pensar. Y que depende enteramente de ti, de acuerdo a tu salud mental, cómo vas a ordenar esa información, esa luz, esa energía. Porque el cerebro es un ordenador, ordena información y esa información va a ser ordenada en consecuencia a lo que le inyectaste previamente. Entonces, como tu computadora de escritorio, si le metes virus y más virus y más virus y más virus, va a llegar el momento en que tu computadora empieza a fallar, se empieza a congelar, empiezan a salir demasiadas imágenes, se vuelve lenta y llega el momento hasta que se puede apagar. Ok, con la mente pasa lo mismo.
¿Por qué crees que las personas se llenan de estrés? Porque es demasiada información la que quieren procesar. No aprenden a meditar. Y meditar, cuando yo hablo de la palabra meditar, no me refiero específicamente a que te pongas en una posición yogi, en la posición de loto y empieces a levitar. Que claro, si lo puedes hacer, magnífico. Sin embargo, lo interesante es que tú tomes conciencia del aquí y el ahora. Eso es lo más importante de una meditación. Que escuches tu respiración y que digas, wow, estoy aquí, estoy vivo, estoy expresando vida. Lo que pasó ayer, antier, en un mes, en un año, en 10 años atrás, eso ya fue parte de una experiencia. Lo que pase mañana, en un mes o en un año o en 10 años, va a ser otra experiencia. Pero lo único que importa aquí y ahora en este momento es esto. ¿Cómo estoy sintiéndome? ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Cómo me estoy observando yo? ¿Estoy satisfecho con lo que veo? ¿Estoy satisfecho en la casa en la que me encuentro? ¿Estoy satisfecho con mis acciones, con mis relaciones, con lo que estoy aportando a la vida de mis hermanos? Que somos todo un mismo, somos una unidad. Sí, pero nos comportamos como si fuéramos tan diferentes cuando realmente después de esta carne somos los mismos. Así es la ley del uno, es la ley del uno, por eso no por nada es universo, ¿sí? Entonces no sé si respondí a tu pregunta. Y si a final de cuentas, volvemos a lo mismo, el mensaje que se trata de aquí es que compartas eso, ¿no? Digo, no realmente que sean las preguntas las elabore yo, pero son parte de lo que quizás, como te platiqué anteriormente, es que conozcan quién eres tú, qué haces y qué es lo que provees para la comunidad también, ¿no? No solamente para mí, que realmente, o sea, muchas veces que nosotros, como te decía anteriormente, nosotros nos seguimos por NIP, ¿no? Nosotros mismos por no querer progresar, por no querer pasar al segundo año, al tercer año, al quinto año, como sea, como quieran llamarle. Y esto me lleva también a preguntarte otra cosa, ¿no? O sea, ¿tú cómo te motivas? Entonces tú hablas de que tú eres Akhenaton y tú eres esa guía. ¿Tú cómo te motivas? ¿Tú cómo le haces para motivar? Bueno, yo disciplinadamente, así como cuando uno se compromete a ir al gimnasio diariamente para transformar su cuerpo, yo tengo un compromiso conmigo mismo y todos los días me comprometo a dedicarle al día un tiempo específico para meditación. Sí, un tiempo específico para recargarme. Sí, para empezar a vibrar en la frecuencia que deseo vibrar. Entonces, todos los días, sin excepción, me tomo un momento, un espacio para precisamente meditar y recargarme. Esa es la manera en la que yo me automotivo, me autorrecargo. Y luego, cuando tengo este tipo de conversaciones contigo y con todas las personas que convivo, con las que me rozo, esa es también parte de una recarga. Me explico, porque lo que yo comparto es algo que de alguna manera también a mí me está recargando. Entonces así es como yo me recargo constantemente. Padre, y qué bueno que hablas de meditar. Yo también medito mucho y ese como que te crea un balance bien emocional muy, muy grande. Como que sí se siente uno más parte de este mundo, ¿no? Al final del día, no sé cuál sea tu forma de recargarte. Yo quizás lo que yo hago más es meditar, poner mi mente en blanco, dejarme ir y pues, donde me lleve mi mente en ese momento, pero regularmente no me lleva a ningún lado, ¿no? Nada más escucho mi respiración y eso yo creo que es lo más padre, ¿no? Como tú dices, de estar aquí, de sentir que estoy aquí, de sentir que estoy vivo, y creo que eso es lo más reconfortante. Al final del día siento yo que
como que te alineas de una forma más, ¿no? Te alineas más contigo mismo y como que tus compromisos y tus metas, como te decía hace rato, como que dices, yo también siento que este era el momento que tenía que hacer las cosas, igual las tenía que haber hecho en el pasado, ¿verdad? Pues esto que estoy haciendo, pero ahora siento que se están haciendo mejor y tengo invitados más que no esperé tener. Entonces, al final de cuentas, yo voy en la guía que tú sigues, honestamente digo, quizás de otra forma. Pero al final de cuentas la meta sigue siendo la misma, ¿no? Que vaya uno, digamos, volando hasta cierto punto, pero con un motivo de, ¿no? Y eso me lleva a la otra pregunta, ¿no? De cuál tú crees que sea tu sentido y tu motivo en esta vida. Fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante. Dices, yo de alguna manera también estoy siguiendo ese rumbo. Y sí, definitivamente yo creo que todos los seres humanos estamos siguiendo el camino de reencontrarnos, de regresar al Padre, de regresar a la fuente creadora. Y obviamente cada quien de acuerdo a nuestro matiz, de acuerdo a nuestra peculiaridad como individuos creadores que somos, lo vamos en el sendero, ¿sí? Vamos hacia ese sendero. Y es importante también mencionar que de alguna manera siempre ha habido hermanos que han alcanzado ciertos grados de iluminación que nos han marcado la línea, nos han marcado un camino, como el Maestro Jesús, por ejemplo, ¿sí? Que es muy de esta época, vaya, que incluso acaba de terminar la era de Piscis, que fue el regente, el Maestro Jesús. Cada era dura 2000 años. Entonces, en la era de Piscis, por eso incluso, no sé si has visto algunas calcamonías o como un emblema de un pez y dice Jesús. El pescado exactamente fue por la era de Piscis. Entonces, cuando uno realmente empiezas a autotransformarte, te das cuenta que tu hermano también está en esa autotransformación. Y cuando meditamos, precisamente nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos aquí por alguna razón. No es únicamente para acumular bienes materiales. Sí, porque al final del día, estos bienes materiales aquí es el único lugar en el universo donde te van a servir. Y somos multidimensionales. Entonces, por ejemplo, cuando te vas a los sueños, que entras al mundo de los sueños, ¿sí? Dices, oh, yo tengo $1,000,000, puedo comprar esto. Es más, ni siquiera recuerdas. No he platicado con alguien que diga, oh, yo me llevé a mi sueño mis joyas. Puedes decir, soñé que era millonario, soñé que estaba en un castillo, que tenía mucho poder, pero en realidad no te lo llevas. Entonces, ahí es donde empieza precisamente la introspectiva de decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando empiezas a indagar, cuando empiezas a preguntarte, empiezan las respuestas, empiezan a llegar las respuestas. Por eso el maestro dijo, busca y encontrarás, pide y recibirás, toca y se te abrirá. Entonces cuando empiezas a preguntar, empiezan las respuestas. ¿Por qué o para qué estoy aquí? Entonces estás aquí para aportar a la humanidad, aprender a amar, recordar quién eres, recordar que eres parte de la fuente infinita, porque estás expresando vida. Entonces, cuando empezamos a tomar esa conciencia de que somos parte de la vida, de la luz, entonces es cuando tomamos conciencia de que lo que vamos a lograr es experimentar lo que es la dualidad. Sí, por eso estamos aquí, para experimentar la dualidad, para experimentar el frío, el calor, pero una vez que lo experimentas, ¡pum!, decides hacia dónde te quieres mover. Por eso es muy importante que entendamos que a veces sí estamos conscientes de que estamos actuando de manera
tan adormecida que no estamos conscientes incluso que necesitamos o que queremos cambiar, porque seguimos a las tendencias, seguimos a los que causan influencia. Y si no nos movemos, nos relacionamos como esos influencers. ¿Qué pasa? Pues nos sentimos mal. Sentimos que somos los extraños, los raros. Y eso nos duele. Nos da incomodidad. Y esa incomodidad precisamente causa una inseguridad en nosotros y no nos permite avanzar, nos confunde. Pero cuando recuerdas quién eres, cuando recuerdas que eres único, estás aquí para algo. Claro. Y pues te va a probar este sentido, digo. ¿Cuál fue A ver, repite la pregunta, por favor. ¿Cuál es tu sentido de la vida? Pero no importa, porque a mí me queda claro que, o sea, tú vienes a... Tu mensaje es conocimiento, a final de cuentas. Siento que esa es la respuesta, no necesito ni siquiera hacerla, porque es apasionado lo que tú comentas, que tiene sentido todo lo que tú dices. Me explico, o sea, a final de cuentas no lo estoy tomando como una respuesta, al contrario, sí, o sea, de otra forma de quizás explicarla, pero la gente lo entiende bien. Lo que sí quiero pasar a otro, digo, ¿qué le da razón a tu existencia? Que a final de cuentas dices, bueno, ya me explicaste todo eso, pero ¿qué le da todo ese tipo de razón a tu existencia? ¿Qué es lo que por qué crees lo que crees para pronto? Bueno, para responder la pregunta anterior y pasar inmediatamente a esta que me acabas de decir. Ok, el motivo por el cual yo siento que estoy aquí es para expandir, para contribuir en expandir el amor. El amor. Y lo que le da fuerza, respondiendo a tu pregunta esta inmediata, es precisamente el amor, lo que me motiva. Por eso creo lo que creo, porque puedo sentir el amor, la diferencia de cuando estoy en el amor, en la frecuencia del amor, a cuando no lo estoy. Por eso creo lo que creo, porque entiendo perfectamente ese enorme brecha que existe entre el amor y la falta de amor. Y digo esto a nivel consciente, porque en realidad nuestro Padre, Madre Dios, nunca nos abandona por amor, precisamente. Sin embargo, somos nosotros los que nos alejamos de ese amor, de esa conciencia. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿por qué creo lo que creo? Porque lo siento, porque lo veo, porque lo escucho día a día. Es algo que por conocimiento de causa lo sé. No es únicamente una fe ciega de decir, sí, yo lo creo porque me lo dijeron y creo que así es. No solo es eso. Es realmente el conocimiento de causa que me hace creer lo que creo. Volvemos a lo mismo, tiene sentido, o sea, que es que quien navega con amor, mi amigo, te lo digo con todo respeto, tiene como que otra vida, otro momento, ¿no? Otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque pues así se siente, ¿no? Y al final de cuentas, ese balance emocional que muchas veces uno tiene, ¿no? Que es lo que también te da dar eso, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues tampoco puedes darlo si no lo recibes, ¿no? Es imposible totalmente, ¿no? ¿Cómo han sido tus cambios y tus evoluciones en ese aspecto? Bueno, han sido de una manera muy interesante, muy interesante. Desde que era un niño, tuve la fortuna de nacer en un núcleo familiar donde mis padres fueron muy amorosos, de acuerdo a lo que yo podía percibir al amor. Fueron padres que me demostraron el amor de muchas maneras. Entonces, partiendo desde ahí, después, salí a la calle, salí como dicen, de la trinchera
y empecé a experimentar un mundo también donde se sintió el odio, donde se sintió la discrepancia, donde se sentía la resistencia, el que no estuvieran de acuerdo conmigo o el no estar yo de acuerdo con alguien, al nivel incluso hasta de golpearnos. Cuando yo llego a platicarle a las personas que yo me llegué a pelear físicamente a golpes cuando era un adolescente, no me la creen. Dicen, ¿tú te peleaste? Sí, porque para yo haber llegado a esta evolución o a este nivel de conciencia, tuve que haber pasado también por esa obscuridad y poder distinguir precisamente esa luz de la obscuridad, ese odio al amor. Entonces, Y es donde decides, ¿no? Donde queda. exactamente. Entonces, parte de mi evolución fue de tener una etapa en mi juventud, primero en la pubertad, sí, de eso de los 11, 12, 13 años, con experiencias con otros niños. Por ejemplo, yo estuve en una primaria. Primero, yo me crié en México. Para los que... ¿Para qué? Vamos a detenernos ahí. ¿De dónde es Akhenaton? Ok, Y nos intentamos, vamos a dejar esta partecita así tantitita para que conozcan más Akhenaton, de dónde es, quién es, de qué edad tiene acá, y pues así un poquito más adentrándonos a tu vida y así como que y regresar. sí, claro. Bueno, Akhenaton Huerta es un ciudadano del universo que llega a encarnar en la ciudad de Chihuahua en los años 70. Dejémoslo en los años 70. Ponle el año que quieras, pero llego en los 70s, en el último cuarto del milenio. De sumas cervezas ya vas hablando de cuenta. Sí. Entonces llego a la ciudad de Chihuahua, México, a la capital. Siendo el primer hijo de mi familia, y después tuve 2 hermanos. No tuve hermanas biológicas. Ahora tengo muchas hermanas del alma, sí, muchísimas, pero mis hermanos biológicos tengo 2. Moeris, que vive en Toronto, en Canadá, y Juan Antonio, que sigue viviendo en Chihuahua, en México, que es el menor. Cuando yo estoy en la ciudad de Chihuahua, voy a una escuela Montessori. En la escuela Montessori, sí, la escuela Montessori, fundada por precisamente María Montessori, es un sistema educativo en el cual se enfocó primero en educar a niños de lento aprendizaje, de una manera autodidacta. Pero como vieron que fue un éxito, entonces dijeron, bueno, si funciona con niños de lento aprendizaje, imagínate cómo va a funcionar con niños aparentemente normales. Pues, ¡pum!, se empezó a difundir esa enseñanza a nivel mundial, y pues tuve la fortuna de ir a la primaria con un sistema educativo Montessori. Ok, cuando yo voy al Montessori, cabe mencionar que yo me enfrenté ahí a un reto muy grande. Este reto fue de que mis padres, aunque no puedo decir que vivíamos en la miseria, porque nunca fue así, pues tampoco no era una vida tan ostentosa, donde dijéramos, tenemos una casa, una residencia enorme, traemos el carro del año, etcétera, etcétera. Vivíamos bien, pero en la primaria, en el sistema educativo Montessori, es caro. Entonces, o eres persona que puede pagarlo, o eres una persona becada. Te becan. Y yo era de los segundos. Yo era de los becados. Entonces, yo mismo me doy cuenta hoy día, pero en ese momento yo me sentía mal, me sentía inferior, porque luchaba, porque yo quería ser un niño rico como mis amiguitos. Y fíjate qué ironía.
tenía amiguitos que tenían mucho poder económico y decían que querían tener una mamá como la que yo tenía. O sea, fíjate la ironía de las cosas de la vida. Entonces, desde ahí es parte de mi crecimiento, es parte de mi etapa. Después, cuando entro a la secundaria, a un sistema ya de gobierno, pues, oye, Akenatón, ¿y ese nombre qué? Sí, de por sí siempre hemos sido como que hasta cierto punto pesistas con todo. Pero fíjate, lo más importante, Rey, es que no era tanto las personas, era yo el que no aceptaba mi nombre. Yo me avergonzaba. Te tropezabas contigo. Yo me avergonzaba de mi nombre. Incluso hasta me ponía otro nombre. Antonio. Me ponía Antonio porque mi padre se llama Juan Antonio. Perdón, ¿qué te digo? Oye, y vamos más para atrás y más para atrás. Sí, claro, claro. Fíjate que antes de que yo llegara a este plano dimensional, mis padres, porque ambos tenían la oportunidad de asistir a un grupo que se llama la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz es metafísica viva, donde te enseñan que somos energía, que somos luz, el poder de la mente. Entonces, durante los años perdidos de Jesús, de los 13 a los 30, donde la Biblia no hace referencia, el Maestro Jesús realizó un peregrinaje en la tierra. Entonces hay un libro que se llama La vida mística de Jesús. Y en esa etapa, ahí venía el nombre de Akenatón. Akenatón existió 2800 años antes del Maestro Jesús, de que llegara Jesús. Es un nombre egipcio. De hecho, Akenatón no se llamaba, no le puso su padre Akenatón. Era Amenofis IV, hijo de Amenofis III. Entonces, cuando llega Akenatón, se cambia el nombre. Sí. No, Akenatón. No, sí. Olvídate, o sea, para mí después fue un honor, un privilegio recordar el que yo tenía que portar este nombre. Entonces, sí, bueno, de hecho Akenatón significa Dios del Sol. Eso significa Akenatón. Y Akenatón implantó el monoteísmo. Bajo su ministerio dijo, aquí solo hay un Dios, y es el Dios del Sol. Porque Egipto siempre se caracterizó por ser muy politeísta. Exactamente, entonces... mayas en todo lo que era la cultura de este país. En todo el país donde estaba. Bueno, incluso continente. Entonces llega Akenatón y les dice, no señores, para llegar a Dios solo hay un camino, solo hay un Dios, la ley del uno. Entonces, así es como mi padre fue cuando se le comunicó que su hijo primogénito, esa alma que iba a llegar como su hijo primogénito, se le debía de poner Akenatón. Y mi padre, con mucha convicción, con mucha seguridad, dijo, sí, así se va a llamar mi hijo. La que resistió un poco más fue mi madre, biológica. Sí, ella fue la que resistió un poco más y dijo, ay, Akenatón, pero ¿cómo le vamos a poner ese nombre a mi hijo? Ay, bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, mi madre me transmitió eso, fíjate. Porque nosotros, es impresionante lo que les transmitimos a nuestros hijos. Entonces, por eso, tuve una etapa entre la secundaria y la preparatoria, cuando cambié de alguna secundaria a otra, y luego iba a cursos de verano, y luego me fui a una preparatoria de paga, etc. Ahí, en esa etapa, resistí con mi nombre y me ponía el nombre de Antonio, porque no quería que se burlaran de mí. Pero llegó el momento en que me di cuenta también que eso era una idea mía, que el que se estaba burlando de su nombre era yo.
no ellos. Ellos nada más me reflejaban mi inseguridad. Y me di cuenta que todos los seres humanos nos estamos autorreflejando con los demás. Cuando una persona me critica, se burla de mí, es porque yo me critico y me burlo de mí mismo. Nos autosaboteamos nosotros mismos. Sí, y los seres humanos que nos rodean son los que indirecta o directamente nos están precisamente reflejando esos complejos, esa falta de aceptación, esa falta de amor propio. Entonces, paso la preparatoria y de repente me doy cuenta que, oye, Kenatón, o sea, es un honor, es un privilegio, ¿cómo me avergüenzo de este nombre? Y fue cuando acepté parte de mi proceso. Después, cuando termino la preparatoria, uno de mis sueños era ser ciclista profesional y me voy a vivir a Guadalajara. Cuando me voy a vivir a Guadalajara, mi objetivo era correr la Vuelta a México, esa carrera tan famosa. Creo hace mucho que que no se hace. Exacto. Sin embargo, ese era mi objetivo, correr la Ruta a México, la Vuelta a México y luego irme a España. Esa era mi meta. Pero en ese ínter, regreso una Navidad, yo ya vivo en Guadalajara, participo en un equipo de ciclismo, pero cuando regreso a la ciudad de Chihuahua en Navidad a pasar los días de sembrina con mi familia, me topo a una chica que me encantaba. Siempre hay algo así en la vida. Sí, que me encantaba, olvídate. Se me hacía hermosísima. Se me hacía una mujer bellísima y me la topo, ni siquiera me la topé en Chihuahua. Me la topé en otra ciudad porque toda la gente de Chihuahua, por lo general, íbamos o vamos todavía las personas que viven en Chihuahua al Paso, Texas, a comprar ropa, etcétera, etcétera. Algo muy habitual. Y ahí es donde me topo a esta chica. Y intercambiamos teléfonos. Entonces, de esas que regreso a la ciudad de Chihuahua, ya unos días después de las compras, y de esas veces que estás en la casa, en la tarde, aburrido, y dices, le voy a hablar a esta chica a ver qué onda. Esta chica, para variar, iba a salir con una amiga, y me platica, que cuando se va, en la esquina se da cuenta que se le había olvidado su lipstick. Y dice, ay, me voy a devolver por mi lipstick. Y cuando se regresa, ¡pum!, está timbrando el teléfono. Y era yo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, no nos volvimos a separar. Bueno, sí nos llegamos a separar un rato, pero empezamos a formar parte de nuestras vidas. Se convirtió en mi esposa. Y fue cuando yo abandoné, que fue decisión mía, abandoné el ciclismo y me dediqué al comercio. Pusimos una tienda de ropa casual, porque me encanta mucho la ropa, lo que es la moda. Después pusimos una tienda. Para esto yo tenía 20 años de edad, imagínate. Súper joven. Y empiezo a manejar mucha liquidez económica. No estaba preparado. Sí, no, es siempre las experiencias que a veces uno plaquea, ¿no? De obtener cosas que todavía no estaban preparadas para uno, pero es un buen también porque al final de cuentas como que son ese tipo de... Yo siempre, todo eso de son inversiones, ¿no? Fíjate, cuando utilizo la palabra no estaba preparado, lo digo de acuerdo a cómo me sentía en ese momento. Porque ahora me doy cuenta que eso tenía que pasar. Exacto. A que me equivoqué. Exacto, entonces empiezo a manejar mucha liquidez y era un adolescente con debilidades como que querer ser el famoso, ir a los antros. Empiezo a venderle los uniformes a los antros, a los mejores antros de la ciudad. Me empiezo a relacionar con muchísimas más personas porque siempre, tanto en la secundaria como en la prepa, como Chihuahua no es un Denver, es más pequeño, pues es más fácil
conocer a las personas de tu camada, vaya, ¿no? Entonces empecé a conocer a los dueños de los antros y para mí eso empecé a alimentar mucho el ego. Mucho el ego. Y obviamente me causó mucho desarmonía en mi matrimonio. Ese fue parte también de mi proceso. Hasta que llega un momento en el cual, ¡pum!, llega el llamado nuevamente. Un llamado, pero maravilloso. 23 años aproximadamente, cuando a los 23, 24 años. Te podría decir que ese fue tu relación. Exactamente. El ave fénix, de alguna forma. Fue el reencuentro. A ese renacimiento. Fíjate que siento que sí, fue un renacimiento, fue como el reencuentro. Fue como un reencuentro con mi ser, con mi yo soy, donde dije, wow. O sea, fue algo bellísimo, fue algo muy, muy bello, muy existencial, donde haz de cuenta que me desprendí completamente de todas las banalidades. ¿Qué tuvo que suceder para que pasara ese tipo? Te dirás cuenta. Digo, si lo quieres compartir, si no, también no es necesario. Al día, pues estamos platicando con Renata. Fíjate que fue una experiencia. Yo, como repito, estaba siendo una persona que me gustaba ir a los antros, me gustaba ser y alimentar el ego, ser Antonio. Entonces llega el momento en el que siento que hay mucha desarmonía en mí. Entonces en una conversación con otra persona, siento que hubo una conexión muy hermosa, a tal grado que sentí que me estaba hablando un ángel a través de esta persona. Cuando yo le platico a esta persona al día siguiente lo que me había sugerido, lo que me había compartido, esta persona no se acordaba de nada. Y me decía, ¿yo te dije eso? ¿Yo te sugerí esto? Sí, tú me lo dijiste, esto y esto otro. Va, no me acuerdo. Entonces ahí fue donde me di cuenta y tuve mayor certeza de que sí, definitivamente la presencia de Dios se había comunicado a través de esta persona. Por una posición, porque se me movió el ahí. ¿Ok? Perdón que te interrumpa, pero si tienes esa otra pausa, porque también llevamos casi la... Sí, claro. Y sirve que paramos y le cambiamos la batería porque no se nos vaya a acabar. No te preocupes. Empezar donde nos quedamos. De todos modos, yo lo editas. Sí. ¿Crees que nada más así como no te dije luego profesionalmente? Sí, sí, sí. Regresamos. Ok. Nos quedamos en cuando Antonio decidió renacer. Empezamos de ahí, ¿te parece? Sí. Entonces, te voy a hacer otra vez como la pregunta. Y de ahí nos sentamos. Entonces, Akenatón, ¿cuándo tú decidiste o cuándo tú te diste cuenta que nació en Akenatón? ¿Cuándo volvió una ave fénix? ¿O en qué momento? Habías dicho a los 23 años, pero... Y te habías dado cuenta de ciertas cosas, pero ¿cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo fue ese despertar? Bueno, ahora que tomo mayor conciencia, me doy cuenta que siempre fue todo un proceso. Cuando yo tomo conciencia de que estoy renaciendo fue alrededor de los 23 años, cuando a través de una persona, un ángel o Dios o la vida se comunica conmigo dándome unos mensajes bellísimos. Después empieza a comunicarse a través de otras personas dándome mensajes bellísimos. Mensajes como inconscientes. No, de hecho. O fueron como palabras tuyas que tú lo transformaste en lo que tú me estás comentando. Bueno, para esto cabe mencionar que para mí, a los
14, 15 años aproximadamente llega un libro de metafísica que se llama La llave maestra, de Emmett Fox. Después, como alrededor de los 19, 20 años, mi madre me regala un libro que se llama 4 en 1 de la maestra Connie Méndez, que habla de metafísica también. Entonces, cuando yo empiezo a leer este libro, empiezo a darme cuenta de una reconexión conmigo mismo. Cabe mencionar que yo durante toda esta etapa iba de repente a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, porque mi gran mayoría de mis familiares por parte de mi madre son cristianos. Pero también tenía otros amigos que asistían a la iglesia católica e iba con ellos, por ejemplo, en el grupo de jóvenes de los sábados. Y me transmitían mucha armonía. Eran jóvenes que sí iban con un afán de crear armonía, de crear hermandad, de crear un buen ambiente saludable. No. Bueno, entonces, pero siempre me quedaban muchas respuestas. En mi mente se formulaban muchas respuestas de acuerdo a lo que la iglesia o el pastor o el sacerdote. Me quedaban muchas preguntas, pero no había respuestas aún. O sea, había muchas preguntas de mi parte hacia los sermones, por ejemplo, o hacia lo que el individuo, la persona estaba hablando con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a las leyes de la vida. Porque para mí no había muchas cosas muy inexplicables y se formulaban muchas preguntas en mi mente. Cosas que no tenían en su momento que te respondieron o no había ese valor, porque a veces pasa eso, ¿no? No había ese valor para poder preguntar. Sí, exacto. Digo, no ahora, no. Sí. En ese momento, como te digo, o sea, era tienes que creer en esto porque así es, punto. Y ya. Entonces, una respuesta así, dices, o sea, no me dice nada. O sea, no me está diciendo absolutamente nada. Entonces se despertaba mayor curiosidad, lejos de sentirme satisfecho con esa respuesta del padre o del sacerdote o del cura. A esto te refieres con respuestas. Es que hablamos el mismo español, pero diferente término. Sí, exactamente. Entonces, las respuestas de ellos no saciaban ese apetito que tenía yo de conocer más de la vida en sí, de lo que llamamos Dios. Entonces, cuando llegan estos libros de metafísica, se empiezan a responder todas y cada una de estas preguntas. Empiezan a engranar como un reloj fino. Todas mis respuestas empiezan a contestarse, como el principio de mentalismo, el todo es mente, como el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, el principio de vibración, de polaridad, de ritmo, etc. Diles que no estoy, ahorita estamos en un podcast, que ahorita no puedo contestar. Bueno, no te preocupes. Entonces, cuando empieza a cambiar ese momento en mí a través de estos libros, es cuando yo empiezo a tomar conciencia de mi renacimiento, porque hubo de alguna manera un peregrinaje también en mi experiencia, y ese peregrinaje fue de alguna manera conocer los pecados capitales, ¿sí? En el cual todos somos vulnerables en alguna etapa de nuestra vida, en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces llega ese deseo ferviente de tener una comunión interior, de tener una comunión con mi ser interno, con la vida misma. Y ahí
a través de esa armonía, a través de desprenderme de lo material, es cuando tomo conciencia de que estoy renaciendo, de que me estoy autotransformando. Y esa autotransformación fue muy fuerte, o sea, me llevó de un extremo a otro extremo, pero muy fuerte, al grado que después tuve que tener un equilibrio que luego me volvió a llevar un poco al lado oscuro nuevamente, que fue una etapa entre mis 30 a mis 40 aproximadamente. O sea, donde, haz de cuenta, si pudiéramos verlo de izquierda a derecha y poner la izquierda como el negativo y la derecha como el positivo, que en sí así es, mi péndulo durante esa etapa de los 30 a los 40 se estaba pandeando un poco, estuvo coqueteando con el lado izquierdo. Después que paso por los 40, empieza nuevamente a pandearse hacia el lado positivo. Pero en realidad cuando empieza esa conciencia de que había renacido fue alrededor de los 23 años, 24. Y fue una transformación en todos los sentidos, incluso fisiológicamente. Yo tenía la edad de 23 años y la gente que me veía pensaba que yo tenía 30 o 33 años. No, por mi fisionomía. O sea, me veía muy grande, o sea, me estaba acabando, vaya. Después, se desenfocó la cámara. ¿Tú sigues meterme entonces? Sí. Ajá. Bueno, entonces, cuando estoy por esa etapa, sí, esa etapa de los 23 años, te digo, incluso hubo personas que me conocían y no muy cercanos a mí, que nada más eran conocidos, que no me veían así muy seguido. Pero después de mi transformación, porque mi transformación fue drástica como de un mes para otro. Sí, o sea, haz de cuenta que yo bajé incluso de peso, bajé entre 20 y 25 kilos. Oh, wow, eso es bastante, ¿no? Es muchísimo. Al grado, repito, de que las personas que eran nada más conocidos, pensaban que el viejo Akenatón era padre del nuevo Akenatón. O sea, me decían, oye, ¿y tu papá? ¿Cómo está tu papá? O sea, el Akenatón viejo. Y luego, las personas que ya me conocían, pero que todavía no estaban preparadas para ver una autotransformación así en una persona, pensaban que me había enfermado. Pensaban que tenía las peores enfermedades del mundo. Muy lejos de la realidad, muy lejos de la verdad. Al contrario, estaba renaciendo. no, yo hace de 2 años, yo estaba así gordísimo. Y últimamente dejé de salir y dejé de consumir alcohol. Bueno, no lo sigo consumiendo, pero no como lo consumí antes. Y también me están diciendo, oye, lo mismo, ¿que estás enfermo? Entonces, no me quiere matar, no, me siento muy bien. Dices, estoy mejor que nunca, nada más. Sí, así es. Entonces, pues bueno, esa fue tu pregunta, ¿no? ¿Cuándo es cuando me percato de mi transformación, de mi renacimiento? Y esa también preguntaste cómo ha sido mi transformación. Yo creo que a grandes rasgos te di algunas pinceladas marcando puntos específicos, porque explicártelo con lujo de detalle cada etapa, olvídate, nos tomaría muchísimo más tiempo. Entonces, te lo transmito, te lo comparto tanto a ti como a ti que nos estás viendo en este momento. Así a grandes rasgos para que se den una idea, sí, para que entiendan que
O sea, el haber llegado aquí no es de que yo me desperté un día y punto, ya llegué aquí, ¿no? O sea, oh, qué padre. No, ha sido días de preparación, de práctica, de constancia, de disciplina. Incluso yo dejé de consumir carnes rojas, puerco, a los 28, 29 años de edad. Dejé de consumir carne, pescado, pollo, todo animal, todo lo que viniera del animal y fuera animal, lo dejé de consumir. Después empecé a consumir un poco de pescado y aves y lácteos. Pero en el 2014 decido nunca volví a consumir ya carnes rojas ni puerco, nunca más. No sé, no puedo. Y en el 2014 decido nuevamente retomar el veganismo. No como nada de producto de animal, leche, queso, lácteos, huevo, nada. De vez en cuando me permito, cuando vamos al sushi, por ejemplo, a un restaurante, como algo a lo mejor de marisco o de pescado, pero no está dentro de mi dieta diaria, ¿me explico? O sea, exacto. Entonces, ahí precisamente es donde entra lo que te comentaba, de que cuando uno empieza a alimentarte de manera diferente, es más fácil tener una autotransformación, una autodisciplina. Es que yo creo que ese es como que lo más difícil de cualquier ser humano, es eso, Akenatón, es porque digo, tú lo acabas de decir, fíjate, acabas de tocar 3 temas así como que yo hice esto en tal fecha, esto en tal fecha, y yo te acabo de contestar, yo no podría, pero tú sí pudiste. Entonces eso significa que el cuerpo pues es súper humano, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, el super cuerpo yo creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú puedes hacer eso, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Al final del día, o sea, en alimentar tu cuerpo de la forma que tú quieras, imagínate. Exactamente, y de hecho todos los seres humanos lo pueden lograr, lo podemos lograr. Sin embargo, es una cuestión de decisión. Ahora, para que el ser humano se abstenga de algo, necesita entender que hay algo más importante, más fuerte, que merezca anclarse. Porque decirlo nada más, voy a dejar de hacer esto por pura fuerza de voluntad, sin tener realmente un objetivo, una razón, no lo vas a lograr. Como dijiste tú, no podría. Y no vas a poder mientras no sepas en qué te vas a anclar, que va a haber y que hay algo mejor, exacto. Pero cuando tú estás consciente hacia dónde vas, lo que vas a lograr, olvídate, o sea, lo logras porque lo logras. Híjole, qué mensaje saquen a todos. La verdad es que nos podemos pasar aquí horas y horas, como tú lo mencionaste anteriormente, y créeme lo que yo he encantado, pero yo creo que no lo van a querer subir las 2 horas que posiblemente los aventemos. Vamos a hacer 2 preguntas más, tú. Para cerrar, dinos dónde te encuentran, dinos dónde pueden seguirte. Vi que trajiste un libro también, comentan ahorita en una chance antes de cerrar. Por también volvemos al mismo mensaje. Ahí está, chicos, sigan este podcast, apoyen este podcast. Y antes quiero hacer también, ya que es esta pausa, agradecer a los patrocinadores que tengo, a DS Dental, a Black Parrots Foundation, al Dr. Maquerón y a Jesús Taquería. Chicos, mensaje también, coméntenlo, porque al final de cuentas consúmanlo, porque híjole, yo me quisiera parar este podcast o esta grabación, porque es muchísima información importante y de otro tipo de información que no habitualmente damos también, pero es información para la comunidad que ahí va a estar. Pues nomás quiero cerrar con esta. Bueno, son las 2 preguntas, como te decía, tú. Una de ellas es, si fueras otra persona, ¿qué harías para lograr un futuro mejor? Bueno, la verdad, si fuera otra persona, no me imagino siendo otra persona.
porque siempre he sido el mismo, siempre he sido yo. Pero yo creo que haría lo mismo, porque si fuera lo mejor, si no fuera Akenatón, si fuera un Pedro, Juan, un Antonio, o incluso si hubiera tomado un cuerpo de una mujer, si fuera Nefertiti, si fuera Isis, ¿sí? Entonces lo haría también, haría lo mismo, quizás con el matiz de esa personalidad, hasta cierto punto, pero haría lo mismo, expandir el amor para transformar el planeta, para contribuir con nuestra madre Gaia, con nuestro padre madre en la expresión terrenal. Hagan ya otra tierra para aquí. Pachamama, madre Gaia, Tonanzi. Nombres me han dado nuestros antiguos seres de este planeta. Pero bueno, la otra pregunta que te quería hacer es eso, o sea, ¿qué consejo tú darías a Akenatón? A esa gente que te acaba de conocer, que no te conocían, ¿qué consejo darías y en dónde te pueden buscar si necesitan un guía espiritual, un despertador a final de cuentas? ¿Dónde te pueden encontrar? Y el consejo que darías, por supuesto, pues muestra tu libro que trajiste, porque me imagino que lo trajiste para mostrarlo, ¿no? Quizá empezamos por eso, ya que terminé con eso. Habla de tu libro. Bueno, de hecho, traje sí, mi libro, a ver, aquí, así, para que la luz, se llama El Restaurador. Es un libro en el cual hablo de las leyes y principios universales, sí, y meramente matizado a mi estilo. Es un libro que se puede encontrar en Amazon. Es un libro que incluso yo lo vendo. Si alguna persona está interesada, me puede encontrar en Facebook como Akenatón Huerta. Nomás que Akenatón se escribe A-K de kilo, H, Enatón. En lugar de con Q, Akenatón es con K, Akenatón Huerta. Me pueden encontrar en Facebook y se pueden comunicar. Incluso tengo público mi cuenta. Me pueden mandar un mensaje por Messenger. Vas a ver de todos modos en el podcast, va a ser toda la información directa, pero sería factible que le manden un mensaje. Incluso también, ahorita les voy a dejar mi número de teléfono para que también me puedan contactar por un mensaje de texto o una llamada también. Si no les contesto, me pueden dejar un mensaje de voz. En Instagram estoy también como Akenatón Huerta. Y más que nada, esos son. Y en YouTube, tengo un canal de YouTube donde tengo más de 150 audiovisuales, donde encuentras desde videos o audiovideos, donde encuentras tanto una información como la que estoy compartiendo, como meditaciones también. Que tenías ahí yo he consumido donde hay un reloj y no recuerdo, más bien es porque traigo tanta información en mi cabeza y sería complicado recordar, pero uno de los videos más antiguos estabas hablando de los libros de Asiris. Estás en un cuarto con un reloj, una luz que se te da una sombra. Yo soy muy de eso, ¿no? De estar viendo qué hizo Akenatón antes, ¿no? Y consumí el último libro que tienes unas ramas y o sea, hay mucha información en esos. Yo quise empaparme y me empapé un poco de lo que él hace. Créanme, no sigan en las redes sociales, es mucha información realmente para restaurar y lograr tus metas también, porque a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Akenatón. ¿Y qué consejo darías? Y más, el consejo que yo te estoy pidiendo es más para la gente joven. Tú, ¿qué le darías a esa gente joven que quizás de alguna forma en este país tenemos o tienen un poco de, ¿cómo le llamaremos para que no se oiga mal, de identidad? Bueno, con todo gusto comparto un mensaje, un consejo, y más que consejo digo consejo porque tú me lo estás pidiendo, vaya, ¿no?
más que nada es un comentario, es una sugerencia, una invitación, y tanto a nuestra generación, a personas como nosotros que somos generación X, a los baby boomers que estuvieron antes que nosotros, empezando con ellos, hay que abrirse, hay que entender que es otro momento, estamos en otro momento literalmente galáctico. Entonces, lo que antes funcionó no va a funcionar por toda la eternidad. Es otro momento. Antes soñábamos, imaginábamos, blofeábamos. Imagínate hablar por teléfono y que te puedas ver. Ahora es una realidad. En el reloj con los no, ¿cómo se llama? Los Sonics. Sí, los Sonics. Los supersónicos, exacto. Esa era un sueño y ahora es una realidad. Antes decíamos, al rato nos van a vender el agua en botella, embotellada, y ahora es una realidad. Entonces, ojo con dónde ponemos nuestra atención. Ojo dónde nos estamos enfocando y en lo que nos estamos enfocando. Ábranse, abran su mente. Para aprender algo nuevo hay que desaprender lo viejo. Sí. Hay que desaprender lo viejo. Entender, como lo que dijo Einstein, si quieres experimentar algo diferente, tienes que pensar y hacer cosas diferentes. Y para nuestras nuevas generaciones que son tan importante darles este mensaje, es que entiendan que somos una misma raza. Que no hay una raza blanca, una raza negra, una raza amarilla, una raza marrón o bronce. Existe una sola raza, es la raza humana. Y que tú y cualquier otro ser humano que tenga el color que tenga, tiene el mismo derecho de crecer y de expresarse y de ser libre como tú lo tienes. Y que tengas paciencia con tus padres, con tus abuelos, porque ellos vivieron y experimentaron algo muy diferente a lo que tú estás experimentando. Ellos, incluso ni nosotros, que somos generación X, teníamos una tableta o un teléfono inteligente. Entonces tú vienes a otro momento a dirigir este mundo, esta humanidad. Así que hazla con amor. Y si tu mamá y tu papá te dicen que creas en Dios, bueno, lo que en realidad te están queriendo decir es que creas en la vida en sí. Olvídate a lo mejor de ese personaje que te quieren vender, de que un personaje en algún lugar en el cielo o en la tierra, sentado en un trono con un cetro de poder, está bendiciendo o maldiciendo a alguien. Si tú dices, yo no creo en eso, yo te apoyo, yo tampoco creo en eso. Pero sí creo que hay una fuerza llamada luz, llamada energía, llamada vibración, que hace que tu corazón esté latiendo y que no tengas que emplogarte día a día para recargarte. Porque tu teléfono inteligente, tu tableta, tu laptop, tu computadora la tienes que recargar, la tienes que emplogar, y si no la emplogas, simplemente no va a encender. Y tú eres diferente a esa computadora. Eres muchísimo, es más, infinitamente más poderoso. Así que ese es mi mensaje para ti. Piensa siempre que lo que le hagas al otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Híjole, qué bárbaro. El mensaje está, chicos, compártanlo a sus seres queridos, compartan, sigan a Akhenaton en sus redes sociales, háblenle, llámenle, créanme que no creo que les voy a comprar por darles un consejo. Para lo demás, yo creo que sí, porque todo el mundo tenemos que vivir de algo. Chicos, la verdad vale la pena, créanme lo que la verdad nos falta tiempo para poder, yo creo, tener todo el conocimiento, al menos algo de despertar de lo que Akhenaton tiene que dar. Entonces, de antemano, muchas gracias a toda esa gente. Akhenaton, ¿algo más que quieras agregar ya para...? Bueno, quiero agregar a agradecerte, Rey, por la invitación que me ofreciste muy cordialmente a tu podcast. Y pues
todas las personas que en este momento lo están viendo o lo están repitiendo, muchas gracias por tomarte el tiempo, por estar, por ser, por formar parte de esta realidad y por aportar esa luz, esa energía con tu simple estar. Es suficiente. No tienes que ser una persona famosa, tener cientos o miles o millones de seguidores o likes para ser alguien importante. Simplemente por estar, ya eres alguien maravilloso. Eso es lo que quiero agregar. Yo sigo diciendo que aunque cambiemos una sola persona, cada una es más que suficiente. Entonces, si podemos ayudarle a cambiar a una sola, ya no estamos ganando el mundo. Gracias otra vez, y esto fue Compartir es Vivir. Recuerden el podcast, estamos en todas las plataformas digitales. Síganos, sigan a Kenatón por favor en sus redes sociales. Y pues nos estamos viendo, y gracias otra vez. Recuerden, solamente tenemos 10 capítulos esta temporada y vamos a estar muy próximamente con nuestras noticias. Así que muchas gracias otra vez y buenas. Bye bye.